¿Qué elementos comunes sí comparten ambos tipos penales y qué es la razón por la cual en muchísimas situaciones llegamos a confundirlos, llegamos a mezclar sus elementos característicos, sus elementos típicos? Ambos tienen o ambos comparten una naturaleza patrimonial. Ambos delitos tienen un objeto material. No tienen un objeto personal, no tienen un objeto fenomenológico, recaen en el patrimonio de la víctima, recae en un objeto material que puede ser los bienes, que puede ser el dinero, que puede ser los activos patrimoniales de una persona o de una empresa. En ese caso, la infracción tanto de la estafa, la infracción tanto como el abuso de confianza tienen la similitud de que nacen de una naturaleza patrimonial, ambos tienen un objeto material de infracción, ambos protegen como bien jurídico protegido la propiedad que además es un derecho de acuerdo al artículo 66 de la Constitución de la República. ¿Ok? Hay una relación previa y ojo con esto, porque aunque parezca un elemento común, no es la misma. En ambos casos nosotros pudiéramos hablar de un vínculo, aunque sea implícito, de confianza entre la víctima y el victimario, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la infracción. Como les había explicado en la parte anterior, aunque en el abuso de confianza yo hablo sí o sí de un conocimiento que me ha permitido empatizar, tener una relación de confianza con la persona, confiar en ella, basada en vínculos afectivos, basado en vínculos de amistad, basada en vínculos laborales, si se quiere. Ya les voy a contar un caso catastrófico de confianza en el ámbito laboral. No es menos cierto que en la estafa también pudiera haber un vínculo implícito. ¿Por qué? Porque en los actos preparatorios y en los actos intermedios de consumación de la estafa, yo puedo empezar a entablar una relación que también pudiera ser fraudulenta en manipular, en tergiversar la opinión, la creencia de la víctima. Por ejemplo, yo me presento como un gran asesor de inversiones y entonces creo a mi alrededor todo lo que un agente de inversiones pudiera tener. La empresa, la oficina, las cartas, las hojas, y yo me presento un día, 2 días, te invito al siguiente día, te invito al tercer día. Y ese vínculo implícito hace que todo eso genere un engaño, genere un fraude en la persona que va a disponer patrimonialmente, si se quiere, y que evidentemente pudiera ya derivar en la consumación del resultado del delito de estafa. Lo que no puede existir, evidentemente, es la ausencia del vínculo. Y ojo, una de las grandes situaciones que se dan, sobre todo en el tipo penal de estafa, es en los vínculos que parecen contractuales, en los vínculos que parecen legítimos. Y ojo con esto. Porque aunque en muchísimos casos y por estrategia, cuando existe un contrato, yo, Mónica Luzárraga, abogada penalista, en muchas ocasiones prefiero irme a la vía civil, no es menos cierto que a veces el contrato es precisamente el medio con el cual se está cometiendo el delito de estafa o con el cual se perfecciona el delito de la estafa, porque el contrato es en sí mismo también la forma de la manipulación, la forma del engaño, la forma del fraude. Ahora, como les digo, estratégicamente, y esto evidentemente va a depender de la teoría del caso que cada uno plantee, de la teoría del caso que cada uno tenga, y dependiendo también de la naturaleza del contrato, las cláusulas que se hayan realizado, que se hayan impuesto, se hayan pactado entre las partes. Y luego también el comportamiento del sujeto activo. ¿Qué tan cierto es lo que dice el contrato? ¿Qué tan ciertas son las cláusulas? Pues nosotros podemos encontrar que en determinados casos yo estoy ante la vía civil, ante un incumplimiento contractual y nunca, nunca, nunca voy a estar ante una estafa, porque nada es fraudulento, nada es engañoso, ¿ok? Ahora, luego, otro elemento común que comparten
delito de estafa, el tipo penal de estafa con el tipo penal de abuso de confianza, es el resultado lesivo. En ambos casos tiene, como además se tratan de tipos penales de resultado, yo tengo que encontrar acreditada en la forma de consumación total que la víctima sufrió una afectación patrimonial, es decir, sufrió un perjuicio económico. Aquí vamos al final a abrir una discusión sobre los grados de tentativa. Desde mi criterio, siendo tipos penales de resultado y sabiendo delimitar adecuadamente los actos preparatorios que no generan responsabilidad versus los actos intermedios o actos de iniciación de la conducta que sí pudieran generar o sí pudieran ser hasta cierto punto sancionables en base a la tentativa, nosotros pudiéramos empezar a abordar sí con seriedad el análisis de si estos tipos penales, ambos, admiten o no una consumación en grado de tentativa para con ello también impedir que determinados actos que ya han sido consumados, que sin embargo no han logrado generar la pérdida económica a la víctima, puedan efectivamente ser sancionados, aunque sea en la forma prevista en la ley, que vendría a ser una pena atenuada. ¿Ok? Hay evidentemente elementos diferenciadores de ambos tipos penales y la primera de ellas es según la modalidad o según los medios, perdón, según los medios de comisión de la infracción. Aquí hay algo importante que sí quisiera abordar con ustedes y que les va a servir, espero yo, para el análisis de cualquier tipo penal. Eh, Nosotros tenemos que aprender a distinguir cuáles son los elementos objetivos de un tipo penal y cuáles son los elementos subjetivos de un tipo penal. Hay tipos penales complejos en donde por la construcción gramatical de los mismos, nosotros vamos a encontrar que podemos hacer un desglose maravilloso de elementos objetivos. Podemos encontrar sujeto pasivo, podemos encontrar bueno, sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, podemos encontrar finalidad intrínseca, podemos encontrar modo, medio, circunstancia, podemos encontrar todos elementos normativos, ¿verdad? Pero hay determinados tipos penales que no ameritan, que no necesitan cumplir todos los elementos objetivos porque en su construcción gramatical el tipo penal no nos lo exige. No está advertida una modalidad. Entonces, en este caso, en los medios de comisión, desde la doctrina, la estafa siempre tiene como un medio de comisión el engaño o el fraude activo por parte del autor, por parte del sujeto activo. Si yo no hablo de fraude, de engaño y sobre todo no lo pruebo, entonces no se habrá cumplido uno de los elementos diferenciadores o característicos de la estafa. En el caso del abuso de confianza, yo tengo que demostrar, más allá de que exista la confianza, que nos conocemos, que yo te entregué algo con una condición. Si yo no pruebo eso, si yo no pruebo que había una relación preexistente de confianza, que hubo la condición, que hubo el desplazamiento, la entrega de algo con la condición de hacer algo, pues definitivamente no podré probar el abuso de confianza. En el momento del prejuicio, este también es un elemento diferenciador de ambos tipos penales, porque en el caso de la estafa, el perjuicio se da en el momento en que la víctima actúa inducida por el engaño. Entonces, hay engaño, inmediatamente hay entrega de la víctima, hay desplazamiento del patrimonio, del dinero, de los bienes. Engaño antes, disposición después. ¿Ok? En el abuso de confianza, en cambio, el perjuicio ocurre no al momento en que yo te entrego algo, porque ahí no ocurre todavía la comisión o el momento del perjuicio. El perjuicio en el abuso de confianza ocurre cuando el autor, el sujeto activo de la infracción, luego de haber recibido el bien, el dinero, el activo patrimonial, decide apropiarse o disponer de él indebidamente.
es cuando toma la decisión de darle a lo recibido un uso distinto, un fin distinto a aquel por el cual lo recibió. Esto lo ha establecido en múltiples fallos la Corte Nacional y ha dicho que este elemento diferenciador, aprender a identificar este elemento diferenciador del momento del perjuicio es clave para no confundirnos, para no hacer una calificación jurídica indebida, para saber de qué defendernos. Ojo con esto, los abogados, los penalistas, los defensores, nos defendemos en los hechos, pero nos defendemos también de la adecuación típica, porque hay momentos y situaciones en las cuales nosotros vamos a hacer una defensa pasiva y lo único que vamos a tener que hacer es demostrar al juzgador si con los elementos que ha practicado fiscalía, con la prueba que ha practicado fiscalía, yo a veces me voy hasta antes, me voy hasta la audiencia, evaluación y preparatoria de juicio. Los elementos de convicción que ha recabado fiscalía hacen sostenible un juicio por estafa o hacen sostenible un juicio por abuso de confianza. Hay una adecuada calificación típica por parte de la fiscalía. ¿Qué elementos ha recabado fiscalía? Y luego, si vamos al juicio, ¿qué pruebas ha practicado fiscalía para demostrar el momento en que ocurrió el perjuicio? Porque claro, dentro del mismo grupo de tipos penales, yo pudiera establecer que ahí debe aplicarse, bueno, como de hecho lo hacen muchos jueces, el tema de la congruencia del tipo penal con los hechos. Entonces, siempre hay que aprender a identificar estos elementos diferenciadores para en uno u otro caso poder rebatir los argumentos que ha utilizado Fiscalía si se quiere, o aquellos elementos en los que la defensa pretende desestimar mi acusación. Porque, a ver, yo también puedo escuchar como fiscalía que a mí me dicen, no, es que no hubo relación de confianza y yo tengo como probar esa relación de confianza preexistente en el abuso de confianza y con eso, pues evidentemente, demostrar ante la o los juzgadores que se cumplen todas las categorías de los elementos típicos de cada una de las conductas, dependiendo cuál de ellas me encuentro yo acusando, cuál de ellas me encuentro yo analizando e intentando probar. ¿Ok? En el elemento subjetivo, que es la otra parte, yo le digo siempre que es el alma de la conducta. Eso que no vemos, eso que no está descrito en el tipo penal, es el elemento subjetivo, es el alma del tipo penal. Ustedes nosotros todos los días, en clases, en audiencias, escuchamos el dolo, el dolo, el dolo. Sí, el dolo es el ánimo, la intención de causar daño, pero el dolo de cada conducta existe. Entonces, ¿en qué consiste el dolo para la estafa? ¿Cuál es el dolo de la estafa? ¿Cuál es el dolo en el abuso de confianza? En el elemento subjetivo de la estafa, el alma de la estafa, el dolo del autor, el dolo del sujeto activo, es la intención directa de engañar a la víctima para obtener un beneficio patrimonial. ¿Ok? No sexual, patrimonial. Yo te engaño para obtener que tú me entregues tu patrimonio, que tú me entregues tus bienes, que tú me entregues tu dinero a través de la utilización del fraude o el engaño, que son parte del elemento objetivo. Pero mi intención es engañarte para obtener un beneficio. ¿Ok? Para mí o para un tercero, dice el tipo penal, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Y luego, todos los tipos penales que protegen o tutelan el bien jurídico propiedad tienen o persiguen un ánimo de lucro. No, el que estafa no estafa para hacer obras de caridad, estafa para lucrarse, para beneficiarse indebidamente, para aumentar su patrimonio o el de un tercero indebidamente. Entonces, el autor, el sujeto activo de esta infracción, siempre actúa con la finalidad de enriquecerse ilícitamente a costa del patrimonio de la víctima. ¿Ok? En el abuso de confianza, por el contrario, la, el dolo del sujeto activo descansa en la voluntad
del sujeto activo de aprovecharse de la confianza que la víctima le ha depositado. Yo no te engaño para conseguir algo. Yo me aprovecho, abuso, hago lo contrario a la que la confianza que habías depositado en mí me permitía. Y en este caso, nuevamente, como un elemento común en todos los tipos penales de propiedad, hay una intención de enriquecerse aprovechando precisamente esa relación de confianza preexistente entre ambos intervinientes de la infracción, sujeto activo, sujeto pasivo de la infracción.